La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga, buenas noches. Una vez más estamos acá unidos en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro viernes en línea junto con todos nuestros hermanos, en donde estamos estudiando la palabra del Señor y seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Vamos a orar esta noche todos juntos y vamos a pedir la bendición del Señor sobre lo que vamos a estudiar ahora, para que sea el Espíritu Santo de Dios que pueda hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, y nuestras vidas puedan ser edificadas en la palabra del Señor. Recuerden que desde el inicio de esta circunstancia especial que estamos viviendo, pues nosotros hemos dicho que hay que estar firmes en la palabra del Señor. Y es lo que pretendemos, enseñarte la palabra para que tú puedas vivir conforme a ella. Porque la palabra de Dios jamás pasa de moda. La palabra de Dios está en vigencia y sus principios están en vigencia a pesar de cualquier situación. Por eso es tan importante que tú le puedas pedir al Espíritu Santo de Dios que te hable, que te ilumine y que te guíe a toda verdad conforme a la palabra del Señor. Ora conmigo. Señor, te damos gracias por todos nuestros hermanos. Gracias porque hasta este día nos has ayudado, nos has cuidado. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has traído. En el nombre de Jesús suplicamos que podamos unidos, Señor, estar estudiando tu palabra y recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Que ella, Señor, que es viva y que es eficaz, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestros espíritus, Padre, y pueda renovar cada una de nuestras situaciones en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante y sobre todas las cosas oramos para que nuestra fe no falte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta noche seguimos con el caso de Nehemías. Nehemías está pasando por una situación difícil. Si revisas los estudios anteriores, que allí los tienes a disposición en nuestro canal de YouTube, tenemos que él está en la misión de reconstruir el muro de Jerusalén. Y uno de los textos, o el texto que nosotros hemos tomado como lema para todos estos días, y es uno de los textos que nosotros desde el inicio de nuestra congregación del Centro Cristiano Pentecostal hemos tomado como lema para nosotros también, y es el de Nehemías 2:20, que dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y qué bueno que CCP sigue en esa misión, entendiendo, sabiendo, conociendo quién es nuestro Dios. Y porque conocemos quién es nuestro Dios, podemos estar firmes, parados sobre la roca que es Cristo Jesús, y podemos saber y entender que Él nos va a prosperar y que Él nos va a edificar. Y simplemente nosotros tenemos que seguir hacia adelante en el trabajo y en la misión que debemos tener y que debemos hacer mientras estemos acá en esta tierra, no importando la tormenta por la cual estemos pasando. Y vale esto que te acabo de decir para decirte que no te pierdas el mensaje del domingo a las 10:30 de la mañana, donde vamos a estar tratando un poco este tema de cuál es o cuál debe seguir siendo nuestra misión como iglesia de Cristo. Entonces, Nehemías 2:20 dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien,
este hombre llamado Nehemías, este escogido por Dios, judío que vivía en Babilonia, judío que tenía un cargo importantísimo al lado del rey del imperio en ese entonces, ¿verdad? El rey Artajerjes. Pues entonces él estaba al lado del rey, pero él se entera que su ciudad, como ya hemos dicho, está destruida. Los muros de Jerusalén están destruidos y sus hermanos que viven allá pues están angustiados porque no tienen ese muro de protección y hay que reconstruir ese muro. Fíjense, Dios, como hemos visto ya en las lecciones anteriores, Dios le da a él la autoridad, Dios le da a él los recursos, porque este rey pues le apoya en todo lo que él quiere hacer y le da toda la autorización, todas las cartas firmadas con la firma del mismo rey para que él pueda emprender el viaje, de Babilonia a Jerusalén y pues hacer lo que él quiere hacer, que es reconstruir el muro. Entonces fíjense en esto, y esto tenemos que analizarlo y pensarlo muy bien. Este hombre es escogido por Dios. Este hombre recibe la autoridad de Dios y eso se demuestra en la autoridad que le da el rey del imperio en ese momento y la facilidad que le da para ir y la gente que le da para ir a acompañarlo. Ahora, uno pensaría que bueno, ya, esto está listo, esto está resuelto, el hombre tiene todo a su disposición y ya no va a tener problemas. Pero es ahí cuando él llega a Jerusalén, en donde comienzan los problemas. Y es muy importante tomar en cuenta esto, porque a pesar de que podamos estar haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que Dios nos ha dado todas las cosas para seguir haciendo su voluntad como le estamos haciendo, vamos a tener oposición. Y fíjense, ese hombre llega a Jerusalén, recibe el plan de parte de Dios para reconstruir. Dios le da a él palabras de ánimo, como ya lo vimos, para que pueda inspirar al pueblo. El pueblo se une con él y resulta que todo el mundo está bien animado para reconstruir. Empiezan la reconstrucción, pero se levantan enemigos. La semana pasada vimos ellos se tuvieron que enfrentar a la burla de sus enemigos, al menosprecio de sus enemigos. Recuerden esos dos personajes, Tobías y Sanbalat, y después los árabes y otros de alrededor que se burlaban de ellos. Ellos vencen eso con la oración y siguen adelante en la obra. Y uno diría, bueno, ya se terminaron los problemas. No. Luego esa misma gente un rato después se levanta y resulta que hay conspiración. Ellos van otra vez a donde el Señor sin desmayar y el Señor aplaca pues esa conspiración, destruye esa conspiración y ellos siguen construyendo. Y finalmente nosotros vimos la semana pasada que termina, ¿verdad?, el capítulo 4, que es donde nos quedamos, en donde ellos siguen reconstruyendo el muro, pero ya están más atentos, más vigilantes, están velando, reconstruyen, pero al mismo tiempo pues doblan la guardia para que nada ni nadie pueda ir en contra de ellos. Y hablábamos de que el cristiano debe velar y orar, seguir persistiendo en orar, porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que no dejes de velar y no dejes de orar. Pero resulta que ahora, ellos hasta ahora han tenido enemigos desde afuera. Pero ahora los enemigos, y es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver hoy, los enemigos están adentro. Y uno pensaría, bueno, ya vencimos a los de afuera, ya vamos lisos, vamos bien en la construcción. Pero resulta que no. Ahora ellos tienen que enfrentarse con sus propios hermanos. Y vamos a ver, antes de leer el capítulo 5, que es el problema que existe ahí, es la usura. Ahí ustedes en sus Biblias pueden ver el título que dice abolición a la usura y vamos a ver qué es esto de usura. Lo pueden ver ahí en sus láminas, en la lámina que le vamos a presentar, dice usura, práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Eso es lo que estaba pasando acá. Vamos a ver
en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ley que esta gente conocía, pero de la cual se había olvidado, de la ley de Dios, que Dios había dado a través de Moisés, vamos a ver qué dice de la usura. Lean conmigo en Éxodo 22:25. Éxodo 22:25 dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Es decir, cuando le prestes dinero a alguien, cuando alguien pobre se acerque a ti, no vas a abusar de él, ni le vas a prestar dinero cobrándole intereses. Seguimos revisando lo que dice la ley. Levítico 25, 35 al 36. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Aquí está diciendo lo mismo, pero le añade un elemento que es el temor a Dios. Si tú tienes temor a Dios, cuando le prestes dinero a alguien que te lo está pidiendo porque tiene una necesidad, porque es pobre, se lo vas a prestar, pero no se lo vas a prestar cobrándole intereses. Eso está vigente hoy en día. Quiero seguir revisando la ley y que la palabra de Dios te hable. Deuteronomio 23, 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Fíjense, esta ley ya estaba establecida muchísimo tiempo atrás, antes de que ellos estuviesen aquí otra vez en Jerusalén y otra vez reconstruyendo el muro de Jerusalén. Esta gente, en el libro de Esdras, nosotros vemos que esta gente que ya estaba acá, que habían vuelto de la esclavitud, pues ellos encontraron el libro de la ley y se consiguieron con todo esto, es decir, lo conocían pero no le prestaron atención. Vale la pena hacer un alto acá antes de entrar en el capítulo 5 de Nehemías y recordar que estos 3 textos que nosotros hemos leído, aunque pertenecen a la ley de Moisés, es algo que está vigente hoy para nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, prestamos dinero porque alguien lo necesita. Si alguien te pide prestado es porque lo necesita, es porque tiene una necesidad. Si tú se lo vas a prestar y es tu hermano, por favor no se lo prestes para hacer negocios. Préstaselo porque lo necesita. Y claro, y el otro que lo pide prestado también tiene que ser bien responsable y decirle, cuando yo pueda, hermano, te lo pago, y pagárselo lo más pronto posible, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, fíjense lo que dice el Señor acá. Si tienes temor de Dios, vas a ayudar a tu hermano que está en necesidad. Y si quieres que Dios te bendiga, pues vas a ayudar a tu hermano que está en necesidad. Y estos son tiempos en que tenemos que ayudarnos unos a otros como lo estamos haciendo. Así que yo te quiero animar a que con lo poco o con lo mucho que puedas compartir, podamos seguir ayudando al que tiene. Y nunca la bendición de Dios va a faltar. El que busca al Señor, el que ama a Dios, el que hace las cosas para agradar a Dios, el que ha encontrado a Jesucristo como único y suficiente Salvador y quiere vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir porque en tiempo de hambre seremos saciados. Bueno, no dudes de que la bendición de Dios está sobre tu vida y sobre tu casa. Tenemos que seguir creyendo y marchar hacia adelante en el nombre de Jesús. Vamos conmigo a lo que sucedía acá en Nehemías capítulo 5. Fíjense, del verso 1 al verso 5, nosotros encontramos qué situación están viviendo.
Y es esta, no lo vamos a leer, tú después lo puedes leer. Fíjense, los más pobres estaban construyendo y habían pedido prestado, dice, hemos pedido prestado grano, hemos pedido prestado dinero, hemos empeñado nuestras tierras y hasta hemos vendido o hemos empeñado a nuestros hijos como siervos, como esclavos. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, porque necesitábamos comer y tenemos que buscar dinero de cualquier manera. Ahora, la forma en que ellos buscaron dinero fue con préstamos, pidiendo préstamos y aceptando el trato de pagar un interés sobre ese préstamo. El primer error fue de ellos. Bueno, pero ¿cómo me vas a decir de ellos si somos pobres y no sabemos qué hacer? Mire, tenemos que aprender esto. El Señor no va a desamparar a sus hijos. Nunca hagas un trato con nadie porque necesitas un dinero y firmes un contrato de palabra o de firma, ¿okay? Para pagar intereses. No te ates, no te ates. Bueno, ¿y cómo hago? Yo sé, porque lo sé y lo he visto. Métete a buscar al Señor y dile a Dios que te dé una solución para ese problema que estás viviendo. Dios, yo siempre lo he dicho, Dios te va a mandar cuervos, como se los mandó a Elías. Dios te va a mandar cuervos a darte comida, pero no te comprometas. Cuando la gente está en una súper necesidad, en una gran necesidad, que no la negamos. No negamos esa necesidad que puedas tener. Pero dile al Señor que te dé una solución. No salgas a pedir prestado. Dile al Señor que te dé una solución. El Señor te va a dar una solución. Es así como funciona esto. Dios va a mover gente para que te ayude. Dios va a mover cosas para que tu provisión llegue. Y Dios te va a dar ideas para que tú puedas salir hacia adelante. La Biblia es real, Dios no falla. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No ves a los pajaritos, dice Mateo 6, que ellos, ¿verdad? Solamente cantan y Dios les da su alimento. Ellos tienen que salir a buscarlo, pero Dios lo provee. Ahora hay que confiar en que eso es verdad. Ahora, lo que yo veo aquí es que esta gente, obvio, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y no recurrieron a Nehemías, no recurrieron a Dios. Ellos simplemente salieron y pidieron prestado. Bueno, y ahí de sus mismos hermanos se aprovecharon de ellos. De los mismos hermanos de ellos judíos se aprovecharon de ellos. Bueno, ya estamos en esta situación y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, ellos fueron a clamar y fueron a quejarse después que el agua les llegó al cuello. Ellos fueron a donde Nehemías y a decirle, mira, nos está pasando esto. Cuando Nehemías se entera, ¿verdad?, de que les está pasando esto, entonces hay algunas cosas acá que tenemos que anotar. En el verso 6, Nehemías dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. La primera reacción de Nehemías fue enojarse. ¿Enojarse por qué? Enojarse porque se sentía indignado, impotente, como muchos nos hemos sentido, de no poder resolver, de que hay tanta gente en necesidad, como lo estaban pasando ellos ahí. Tanta gente en necesidad y no podemos resolver. Y es más, están en necesidad por una injusticia de los que los gobiernan. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero hay que aprender de la palabra de Dios. Nehemías se indigna, Nehemías se enoja y dice, no es que se enojó poquito, se enoja en gran manera. ¿Cómo puede ser posible esto? Que el pueblo de Dios esté pasando por esto. ¿Cómo puede ser posible? Ahora, fíjense que sigue diciendo el texto, él no se quedó solo en el enojo, él hizo algo. ¿Qué hizo? Y abro paréntesis. El enojo, la ira son sentimientos que cualquiera de nosotros va a tener y puede tener. Lo importante, porque es un sentimiento, es una emoción humana. Lo importante es no pecar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, él se enoja, se indigna,
porque hay una injusticia y hay mucha gente en necesidad. Fíjense, el verso 7 dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Primero, él se enoja, pero él medita. ¿Qué es meditar? Y quiero que te detengas ahí. Vamos a meditar en lo que es meditar. Allí tú puedes encontrar y tú puedes ver que meditar es pensar sobre una cosa con atención y reflexión. Considerar una cosa con detenimiento. Considerar una cosa con detenimiento. Pensar. Pero esta palabra y esta acción, esta acción de Nehemías, la reacción fue enojarse, lo primero. Pero luego él tomó una acción. Bueno, voy a meditar, me voy a calmar. Antes de ir a reclamar, voy a meditar. Esta meditación implica, ¿verdad?, una costumbre que ya tenía Nehemías. Y esta meditación, aparte de pensar, como ya lo hemos visto, ¿pensar en qué? ¿Qué creen ustedes que él fue a meditar, fue a pensar, fue a considerar? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debe hacerse en esta situación? Y fíjense, luego que él medita, reflexiona, no actúa por el enojo, sino que actúa después que ha meditado, acciona después que ha meditado. Nunca tenemos que tomar decisiones cuando estamos enojados. Es mejor meditar, retirarnos, meditar y luego que el Señor te dé la dirección, que el Espíritu Santo te hable. Yo quiero insistir en esto, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo da dirección. Lo que pasa es que las respuestas no son como nosotros las queremos escuchar. Las respuestas tienen, acuérdense, tienen forma de roca. Predicación del domingo pasado. No es como nosotros queremos que se hagan las cosas, es como Dios lo va llevando para nuestra propia bendición. Entonces él medita y luego que medita entiende que como líder, él era gobernador, él era el líder en ese momento. Como líder, él tiene que enfrentar a los que están haciendo daño. Bueno, ¿quiénes estaban haciendo daño? Los mismos judíos, pero los que estaban en eminencia, los que tenían el poder, los nobles, que es la gente que tenía más poder adquisitivo, y los oficiales. Y les dije, exigís interés cada uno a vuestro hermano, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Un líder enfrenta los problemas. Un cristiano se enoja, puede enojarse, medita, y eso es llevarlo, el problema a reflexión y llevarlo delante del Señor, y Dios le da la solución. La solución en este caso fue reprender a los nobles, a los oficiales. Es decir, enfrentar. Él no se encontró en la oración. Él no se encontró y se escondió. No, déjalo así, déjalo así. No, él sabía que como líder él tenía que enfrentar a los que estaban haciendo mal. Como papá, que es líder de su casa, tú tienes que, con sabiduría, con amor, con paz y paciencia, debes enfrentar a tus hijos y debes decirles lo que están haciendo mal o no. Cada situación que se presenta, que es una injusticia, que es un problema, medita. Y luego que medites, dile al Espíritu Santo de Dios que si tienes que hacer algo, que si tienes que enfrentar el problema, dile que te dé la valentía. Porque muchos problemas no se enfrentan o no se resuelven, vale decir, no se resuelven porque tienes miedo, son cobardes y no enfrentan. Y cuando hablo de no ser cobarde, yo no hablo de ir a gritar y a reventar, yo hablo de actuar con sabiduría y amor y paz, pero hay que enfrentar. ¿Hay algo que no está bien? Ve directamente donde la persona que no lo está haciendo bien y enfrenta. No escapes del problema, enfréntalo, por favor.
No escapemos de las situaciones difíciles, vamos a enfrentarlas con valor, con fe, con amor y con esperanza. Ahora, vuelvo a Nehemías y esto me hacía pensar, este hombre, como era el gobernador y como era algo entre el pueblo de Dios, pues él pudo convocar una gran asamblea en contra de ellos y les dijo, fíjense, verso 8, les dijo, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y ustedes vienen y ustedes los venden y ustedes les hacen daño. Él está diciendo, mira, yo los ayudé, yo los rescaté y ustedes, ¿qué están haciendo con sus hermanos? Los están hundiendo. Él primero entonces enfrenta con su ejemplo. Fíjense que él pudo enfrentarlos, ¿por qué? Porque él era un buen ejemplo de cómo se resolvían las cosas. El verso 9, y les dije, no es bueno lo que ustedes hacen, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones que son nuestras enemigas. Fíjense, habla aquí de un elemento importante, como en la ley de Moisés estaba. En la ley de Moisés nosotros acabamos de leer, leímos, si el temor del Señor está sobre ustedes, ustedes no le van a hacer daños a los pobres, ustedes los van a ayudar. En los textos anteriores, ahí habla del temor. Él les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿No tienen temor de Dios que le hacen daño a sus propios hermanos? ¿No tienen temor de Dios? Y entonces como ustedes que son los oficiales y los nobles, los que tienen el poder para hacer algo en esta nación, no tienen temor de Dios, ustedes los oprimen. Y ustedes hacen que esta nación sea burla para las otras naciones. ¿Cómo se parece esto a algunas cosas, no? Pero bueno, vamos a ver, yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. El 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y les hemos dado grano. Quitémosle ahora este gravamen. Es decir, por favor, vamos a quitarle este impuesto, vamos a quitarle este interés. Bueno, esta gente aquí, ¿verdad? Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y ellos, enfrentados, ¿verdad?, le dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Muy bien, él enfrenta a los que estaban haciendo mal. Los que estaban haciendo mal se dan cuenta del error, ¿verdad? Porque Nehemías les habla desde su propio ejemplo y les recuerda la ley de Dios. ¿Qué pasa? Les dice, ¿no tienen temor de Dios? Bueno, esta gente reaccionó y reaccionó bien y quitaron el impuesto, quitaron el interés. Ahora yo me pregunto y me pongo en esta situación y yo pienso, tanta gente que está pasando necesidad porque los que gobiernan no tienen misericordia, no tienen vergüenza, no tienen temor de Dios. ¿Qué corte vamos a levantar nosotros? Porque Nehemías pudo hacerlo porque él era el gobernador, él tenía la autoridad civil en ese momento y para esa ciudad. Yo no tengo ninguna autoridad civil. Pero tú y yo, y tú tampoco la tienes, pero tú y yo podemos ir ante una autoridad superior que la de esta tierra, ante la injusticia, mi hermano, ante la injusticia que vemos, ante la vergüenza que somos en el mundo entero por lo que estamos pasando en esta nación. Nosotros tenemos que ir delante de la corte celestial a poner y a presentar nuestro caso delante de Dios día y noche hasta que Él haga justicia. Y yo creo que va a ser así. No sé, Aquilio decía el martes, no desistas en tu oración. No sé cuánto va a durar. No sé por dónde más tenemos que pasar. No sé qué más va a pasar en esta nación. Lo único que yo sé es que tú y yo vamos a seguir cumpliendo nuestra misión en esta tierra, que es ir día y noche delante del trono de Dios, a presentar nuestro caso y a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, ata a los perversos, ata a los malos, ata a la injusticia. Señor, mira lo que está pasando en esta nación, que somos vergüenza en el mundo entero, con tanta riqueza,
con tantas cosas lindas que hay acá, pero somos vergüenza en el mundo entero. Pero en el nombre de Jesús, pronto, muy pronto, el Señor va a hacer de esta nación algo bueno y poderoso, porque todavía tú y yo estamos aquí. Y tú y yo somos llamados, somos escogidos. Nunca debemos dudarlos en el nombre de Cristo Jesús. No lo dudes, pero día y noche tenemos la responsabilidad de ir delante del trono de Dios y decirle: Señor, haz justicia en esta nación. En el nombre de Jesús, mira a aquellos gobernantes, aquellos nobles que están burlándose del pueblo, que están burlándose, Señor, de nosotros, están burlándose, que hacen sufrir a esta nación. En el nombre de Jesús, toma tú el control de ellos. Los presentamos delante de ti. Pon tu temor en sus vidas. No los dejes, Señor, que no puedan dormir hasta que se haga justicia en esta nación. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Porque mi Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por cualquier cosa, Él lo hace. Por tanto, nuestra responsabilidad es ir delante del trono de Dios día y noche. Es una corte superior. Es un poder superior y nunca debemos dudar de eso en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle otra cosa: ay del que caiga en manos del Dios Todopoderoso. Y si se siguen burlando de Dios, pues ay de aquellos que se sigan burlando del Señor. Que Dios los ayude y que Dios nos ayude a nosotros a entender cuál debe ser nuestra misión aquí y ahora y a no desmayar día y noche delante del Señor. A justicia, Señor, a justicia de nuestros adversarios. Haz justicia, Señor, en esta nación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y este hombre, fíjense en el verso 13, este hombre hace un teatro. Este hombre pone la palabra en acción, pone la palabra viva y dice, ¿no? Él dice: además de esto, yo sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Mira, y en el nombre de Jesús, yo oro, en el nombre de Jesús, sacúdelos, Señor, sacúdelos. Y vacíalos en el nombre de Jesús, para que se den cuenta de su error, para que se den cuenta del oprobio al que están sometiendo a esta nación. Sacúdelos. Ten misericordia de sus almas. No debemos olvidar la gracia. Pero uno se indigna, uno siente impotencia de tanta injusticia que se ve. Pero en el nombre de Jesús, Dios tiene el control. Y Nehemías hizo así, hizo esa representación. Y fíjense, la respuesta de un pueblo que realmente atendió al llamado de Dios fue: y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. La diferencia es que esta gente, nobles y oficiales, se olvidaron de la ley, pero ellos eran temerosos de Dios. La diferencia de ellos y de otros. Bueno, Señor, la oración es: pon tu temor sobre ellos, como hemos estado orando. Fíjense, del verso 14 al verso 19, él dice: yo como gobernador tenía el derecho de cobrar de ellos, ¿verdad?, impuestos, y no lo hice, porque no quiero oprimirlos más. Yo como gobernador puesto por el rey del imperio, Artajerjes, porque en este caso Jerusalén era una provincia del imperio de Asiria, que era el que gobernaba en este momento. Entonces, Artajerjes lo puso a él como gobernador de esta región, y él dice: yo como gobernador tengo el derecho de comer de su comida. Yo tengo el derecho de que ustedes, pueblo, me mantenga. Ese era su derecho. Pero él dice: yo no lo hice, sino que yo más bien de lo mío le di comida a mi gente. Yo más bien de lo mío a todos les mandé a preparar cada día comida. Y fíjense lo que se preparaba, el verso 18. Los que estaban con él, cerca de él, el verso 17, eran 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa.
Él dice, yo como gobernador, no soy gobernador para oprimir, soy gobernador para dar. Y tú y yo, hermanos, tú y yo, el Señor nos ha dado poder y autoridad, no para oprimir, sino para que nosotros podamos dar. Y para que nosotros en el nombre de Cristo tengamos la capacidad, y yo oro en el nombre de Jesús, que toda mi iglesia, que todo el Centro Cristiano Pentecostal tenga la autoridad de Dios para tener, para dar y para ayudar en el nombre de Cristo Jesús. Y Él dice, yo les daba a toda esa gente de mi mesa. Y el verso 18 dice, y se preparaba cada día un buey, cada día. 6 ovejas escogidas también eran preparadas, para mí aves. Y cada 10 días vino en abundancia, es decir, había buena bebida. Buen jugo de uva, bueno, es vino, no jugo de uva, es vino. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, es decir, yo nunca exigí lo que me tocaba a mí como gobernador, sino que yo entendí que la servidumbre de este pueblo era grave, o sea, la necesidad por la cual estaban pasando era grave, y yo fui una solución. Alguien que es líder, un verdadero gobernante, es la solución para su pueblo. Una verdadera persona que quiera ayudar, él da, no recibe. Y yo no voy a pensar en los demás, yo voy a pensar en mí, voy a pensar en ti. Dios a ti y a mí nos ha puesto como solución en esta nación. Métete en oración. Busca al Señor, dile al Señor que te unja para ayudar. En esta época la iglesia, en eso tenemos que levantarnos. En eso tenemos que ser los que nos veamos. Y sabes, no lo que nos veamos en grandes espectáculos y en grandes cámaras y que todo el mundo vea que yo doy esto y lo otro. No, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Pero el que está al lado tuyo, que vea que tú puedes resolver algo, que en ti está la solución, que en ti hay algo diferente, que cada vez que ellos acuden a ti, tú tienes algo que dar. Y eso era Nehemías. Y me encanta cómo termina el verso 19. Y yo lo he comprobado en mi vida. Y yo oro eso por ti. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Él oraba, y lo que nosotros hemos estado orando en estos días, Salmo 86, míranos, Señor, y ten misericordia de nosotros, y haz con nosotros señal para bien. Él le estaba diciendo al Señor, acuérdate de mí para bien. Dios mío, acuérdate de todo el bien que yo le he hecho a este pueblo. Y tú y yo tenemos que ser esa gente como Nehemías que le haga bien a este pueblo. Allí, desde donde tú estás, como iglesia de Jesucristo, como hijo de Dios, hazle bien a todo el que tienes a tu alrededor, empezando por tu casa y tu familia. Esas son las primeras personas que tienes que ganarte. Ese es el evangelismo a fondo que tienes que hacer. Y luego a todos los demás. En el nombre de Jesús el Señor te va a bendecir. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vivimos hoy más que nunca conforme a los principios que te acabo de enseñar y que te estoy enseñando todos estos días, tú serás bendecido. En tu casa habrá abundancia. Yo te dije una vez en estos días atrás, si aquí hay, en tu casa va a haber. Pero necesitas escucharme, necesitas conectarte, necesitas estar en comunión con la visión de Dios para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Así que yo te animo en el nombre de Cristo Jesús a que tú seas alguien que todos los días vaya delante del trono celestial. Que todos los días abramos un caso delante del trono celestial. Caso Venezuela. Caso, Señor, la injusticia que aquí se comete. Tú la conoces, Padre. Y tú sabes el corazón de esta gente que nos está haciendo mucho daño. Tú sabes quiénes son. Ahí están, Señor, a justicia en el nombre de Jesús. Y los cristianos que se levanten a ser de bendición. Los cristianos que se levanten a orar y a decirle al Señor, danos capacidad para bendecir a este pueblo que está en grande dificultad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu palabra ha sido dada. Tu palabra, Señor, lleve frutos en abundancia y que cada uno de los que me escucha,
cada uno de mis hijos, Señor, en el Centro Cristiano Pentecostal y de todos nuestros hermanos que nos están escuchando alrededor del mundo. Señor, que se conviertan ellos en la solución para bendecir, para dar, para que en el nombre de Cristo sea, Señor, a través de tu iglesia, a través de tus hijos, manifestada tu gloria en bendición, tu gloria que lleve a este mundo, Señor, hasta el día de tu venida, en paz y en bendición, y que tus hijos no tengan nunca falta de ningún bien, porque eso es lo que tú has prometido en tu palabra. Levanta gente como Nehemías, Señor, gente como Nehemías que cada día pueda preparar para aquellos que sufren el alimento necesario y proveer las necesidades básicas, Señor, en donde ellos se encuentran. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te quiere usar para cosas grandes. Dios nos está usando desde lo pequeño para obrar cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo te digo hoy, Centro Cristiano Pentecostal, no nos detenemos porque CCP no se detiene. CCP sigue firmes y adelante. CCP sabe que en Cristo hay paz y esto sigue siendo un oasis de amor donde toda tiniebla en el nombre de Jesús se disipa para la gloria de Dios. Así que te espero en este mismo lugar a las 10:30 el día domingo. Dios tiene un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Recuerda estar en contacto con nosotros. Si quieres que oremos por tus peticiones, pues allí nosotros te presentamos un teléfono en donde tú puedes enviar tus peticiones y allí vamos a estar orando. Recuerda, yo estoy orando por cada uno de ustedes que está conectado conmigo, que es hijo de esta casa. Están en mis oraciones y el Señor, si tú sigues sus principios, el Señor te va a bendecir grande y poderosamente. Nunca te rindas, sigue adelante. Conéctate con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Pentecostal, y a través del Facebook, Centro Cristiano Pentecostal. Recuerda revisar cada día y cada sábado, como el día de mañana, las clases bíblicas del club En Cristo hay Paz a través de @ccp Instagram, @ccp Caracas, y así podrás estar en contacto con nosotros. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Un abrazo, los amo. Hola, Dios te bendiga. En esta oportunidad queremos invitarte a nuestro domingo en línea. A las 10:30 de la mañana podrás disfrutar a través de nuestro canal de YouTube nuestro servicio dominical. Conéctate, comparte y bendice.